Hoy vamos a hablar de astronomía. Y si hay algo que resulta sorprendente, es hasta qué punto existen prejuicios sobre esta actividad que frenan a tanta gente. Principalmente, hay dos prejuicios que bloquean a quienes se interesan por la astronomía, pero nunca dan el paso. Primero, que cuesta una fortuna, que hay que gastarse un dineral para tener algo medianamente serio, algo por encima de esos telescopios de plástico de juguete que todos tuvimos de niños. Y segundo, que un telescopio es una pesadilla de montar, configurar y calibrar, como si necesitaras un doctorado solo para mirar la luna. Pues bien, vamos con el prejuicio número 1. Si vemos este aparato aquí, es un telescopio Dobson de 200 que permite observar tanto la luna y los planetas como el fondo del espacio, nebulosas y galaxias. Este trasto, que francamente mide casi tanto como una persona, espontáneamente uno imagina que vale 7.000, 5.000 euros... ¿Quién sabe? Pues con este aparato puedes ver la luna, los planetas, el fondo del cielo, las galaxias. Si tienes un cielo despejado, básicamente puedes ver lo que quieras y cuesta menos de 500 euros. También existe el Mach 127, especialmente adaptado para observar la luna y los planetas. Y aquí llegamos al segundo prejuicio. La calibración se realiza automáticamente mediante una aplicación por Wi-Fi, con una motorización que permite el seguimiento automático del punto que estás observando. Y todo eso, igualmente, ronda los 500 euros. Claro, existen modelos muy profesionales y muy avanzados que cuestan muchísimo más. Eso es innegable. Pero lo que queremos decir aquí es que puedes iniciarte en la astronomía, puedes acercarte a este mundo con material preciso y de calidad, sin necesidad de vender un órgano. Un ejemplo muy sencillo: los binoculares de visión nocturna. Son unos prismáticos muy compactos que no tanto amplían la imagen, apenas 2 veces, sino que amplifican la luminosidad. La luz que llega de noche, te los pones en los ojos y de repente, donde quiera que mires en el cielo, ves estrellas. Muchísimas más de las que ves a simple vista. Y ya que estamos, conviene recordarlo. El próximo 12 de agosto habrá un eclipse parcial de sol visible desde amplias zonas. Bajo ningún concepto hay que mirarlo directamente a simple vista. Así que hay que acordarse de conseguir unas gafas de eclipse homologadas. Son económicas y fáciles de encontrar. Cómprate 2 o 3 pares si vas a estar en familia o con amigos, para que todos puedan disfrutarlos sin riesgo. Lo importante es que nadie se dañe los ojos. Explora bien las opciones disponibles antes de decidirte. Los productos suelen estar muy bien detallados con explicaciones claras de para qué sirven, qué puedes hacer con ellos y qué limitaciones tienen. Hoy vamos a hablar de astronomía, y más concretamente de radioastronomía, y aún más específicamente de una señal particularmente perturbadora que hizo arder varios neuronas en algunos de los cerebros más brillantes del planeta. Hoy, amigos, hablamos de los pericios. Antes de entrar en los detalles, y ya verán que los detalles llegarán rápido, como no siempre hablamos de astronomía, vamos a comenzar con un pequeño repaso sobre cómo estudiamos todo lo que se encuentra sobre nuestras cabezas. Primero está la astronomía clásica, con instrumentos ópticos, telescopios. Tienes un sistema de lentes y espejos, pegas el ojo al ocular y ves cosas: la luna, los planetas, las galaxias, cúmulos estelares, etc. Y esto era lo más avanzado que existía en tiempos de Galileo, claro está. Pero plantea un montón de problemas cuando se quiere estudiar todo esto de manera seria, rigurosa y científica. Para empezar, no hay 2 ojos iguales. Lo que uno vería a través de un telescopio no sería exactamente lo mismo que vería otra persona al asomarse detrás. Además, como ya hemos mencionado antes, en cuanto fue técnicamente posible, se llegó a la conclusión de que fotografiar lo que se observaba era, en realidad, mucho mejor. Ya solo porque una fotografía se puede mirar cuando se quiera, incluso a plena luz del día, cuando las estrellas que observas de noche están bajo tus pies. Además, una fotografía no se cansa. Puedes mirarla 2 horas después, o 2 días después, o 2 semanas después, y lo que muestra es exactamente lo mismo. Y ni que decir tiene que una fotografía es mucho más precisa que un boceto de lo que hayas observado con tus propios ojos, porque es una fotografía. Y eso significa que si deseas estudiar el movimiento de ciertos objetos, puedes tomar varias fotografías en momentos distintos y compararlas con un instrumento de medición de precisión fija y conocida. Así que la fotoastronomía, que así es como se llama, además de producir imágenes espectaculares, permite estudiar de forma seria y científica el movimiento de los objetos que observamos. Recuerden a Henrietta Swan Leavitt.
Fueron precisamente las fotografías las que permitieron determinar que el universo estaba en expansión. No del todo. Esas fotografías sí permitieron demostrar, por ejemplo, que las galaxias se alejan unas de otras. Pero para comprender que el universo no solo se expandía, sino que esa expansión se estaba acelerando, necesitábamos ir mucho más allá. La radioastronomía. La fotoastronomía tiene un principio simple. Se toman fotografías de lo que se observa en el cielo. Es decir, se imprime sobre placas la luz visible captada por el telescopio, y de golpe se obtiene la imagen de lo que se está observando. Pero la luz visible representa apenas una fracción ínfima del espectro de las ondas electromagnéticas. Si ordenamos las ondas electromagnéticas de menor a mayor longitud de onda, encontramos primero los rayos gamma, esas radiaciones ionizantes y radioactivas que definitivamente no queremos cerca durante mucho tiempo. Luego los rayos X, los que se usan en imágenes médicas, no los que escuchamos en el coche. Los ultravioletas, esos famosos UV que permiten broncearse o desarrollar un cáncer de piel. Y solo después aparece el espectro visible, que va del violeta al rojo, pasando por el azul, el verde, el amarillo y el naranja. Más allá están los infrarrojos, esos que captan las cámaras térmicas y revelan el calor. Luego las microondas y, con longitudes de onda enormes, las ondas de radio. Para decirlo de forma sencilla, el espectro electromagnético abarca desde longitudes de onda del orden de 1/10 de ángstrom hasta el kilómetro. Hablamos de órdenes de magnitud, y el espectro visible ocupa apenas 300 nanómetros dentro de todo ese universo de ondas, 300 millonésimas de metro. Está claro entonces que si somos capaces de estudiar el cielo más allá de la simple luz visible, hay un mundo entero del que podemos aprender cosas extraordinarias. Y ahí entra la radioastronomía. Es cierto que resulta menos espectacular a primera vista, menos romántica. No se pega el ojo a un visor para contemplar directamente las estrellas. Pero la precisión de las mediciones que se obtienen es absolutamente sin precedentes. Científicamente, no hay comparación posible. Por ejemplo, se sabe que una fuente de hidrógeno emite una radiación muy precisa, con una longitud de onda perfectamente definida. Eso se llama identidad espectral. Y resulta que si esa fuente de hidrógeno se aleja o se acerca, esa radiación se desplaza ligeramente hacia el azul o hacia el rojo. Es el efecto Doppler, algo que el ojo humano es absolutamente incapaz de captar. Para detectarlo hacen falta espectroscopios, espectrómetros, espectrógrafos. En definitiva, instrumentos espectrales. Y esos instrumentos son capaces de revelar qué hay en cada rincón del cosmos. Hidrógeno, oxígeno, litio, hierro y mucho más. Todo esto nos lleva directamente al tema que nos ocupa hoy. Casi. Sí, casi. Porque una vez que somos capaces de captar todo lo que emite en forma de radiación lo que se encuentra sobre nuestras cabezas, y podemos hacerlo con una precisión asombrosa, es evidente que surgió la necesidad de poner a prueba un montón de cosas. Ya existía toda una serie de objetos celestes que habíamos imaginado, pero de los que no sabíamos si realmente existían. Aunque sí sabíamos que, si existían, debían emitir determinados tipos específicos de radiación. Pues bien, a buscar esas firmas en el cielo. Y si las encuentras, es que el objeto existe. Pero también, como es lógico, surge una pregunta muy seria, una pregunta genuinamente científica. ¿Existe vida en algún otro lugar del universo? Si existe vida desarrollada en algún lugar fuera de la Tierra, y sí. Y estamos de acuerdo en que es un gran sí. Si esa vida ha desarrollado tecnologías que emiten ondas, como nosotros lo hacemos con la televisión, la radio, el teléfono, entre otras cosas. Entonces, si captamos señales provenientes de lugares lejanos del espacio, y esas señales no pueden explicarse por ninguna razón puramente natural, quizás tendríamos la prueba de que existe vida más allá de la Tierra. Eso no significaría que podamos ir a encontrarlos, ni que ellos puedan venir a encontrarnos, porque esas ondas pueden viajar durante miles de años. Así que lo de coger un cohete para ir a saludarlos es, desde luego, un tema completamente diferente. Pero eso no le resta valor al hecho de que, si sabemos que algo está ahí, eso prueba que está ahí. Y ya ha ocurrido varias veces en el pasado. Se capta una señal que, en principio, no somos capaces de explicar de forma natural. Y entonces, como somos científicos, no nos apresuramos a llamar a la prensa para anunciar que hemos encontrado vida extraterrestre. Primero, investigamos a fondo. Y fue así. Por ejemplo, como se descubrió la existencia de los púlsares. En términos generales,
y casi me da pena decirlo, hasta ahora siempre hemos encontrado una explicación más razonable y más racional que la de que T está haciendo streaming, excepto en el caso de la señal wow. Hay que recordar que sobre la señal wow no existe ningún consenso. La señal wow es una potente señal captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio. Y en realidad, como veréis, lo que más problemas de comprensión plantea en el caso de la señal wow es que fue captada durante 72 segundos y, después de eso, jamás volvió a detectarse. Como curiosidad, se llama señal wow porque el astrofísico que la observó, Jerry Ehman, que trabajaba en el proyecto SETI, la búsqueda de vida extraterrestre, se encontró ante una señal que no solo era imposible de explicar de forma sencilla e inmediata, sino que además coincidía casi perfectamente con lo que se esperaría como firma característica de una señal extraterrestre. Así que, en el registro de las mediciones de aquel día, rodeó esa señal en rojo y escribió «wow». Justo al lado. Y así es como recibe su nombre, la señal wow. Pero no vamos a detenernos demasiado en la señal wow, porque no es en absoluto el tema central de hoy. Hace 10 años se realizó un video sobre este tema, así que puedes encontrar el enlace en la descripción. El señal wow fue algo impactante, sin consenso definitivo. Pero atención, que no haya consenso no significa que no existan hipótesis. Hay varias hipótesis sobre lo que pudo ser el señal wow, pero como nunca volvió a repetirse, no es posible validar ninguna de ellas con certeza. Y ahora llegamos al corazón del asunto: los pericios. Un pericio es algo que se parece muchísimo a otro fenómeno que ya conocemos, llamado estallido de radio rápido. Un estallido de radio rápido, o en inglés Fast Radio Burst, o FRB, es exactamente lo que su nombre indica: un estallido de ondas de radio extremadamente breve, del orden de apenas unos pocos milisegundos. Es algo que comenzamos a detectar a partir de los años 2000, especialmente en la pequeña nube de Magallanes, y tiene algunas características verdaderamente peculiares. Para empezar, es un fenómeno enormemente energético. Se estima que un FRB libera en un solo milisegundo la energía equivalente a la que emite el Sol durante varios días. Además, proviene de lugares increíblemente lejanos. Las señales que captamos son generalmente 1000 veces menos potentes que la señal que recibiríamos de un simple teléfono móvil situado en la Luna. Lo que detectamos es realmente débil, y se necesitan instrumentos de una precisión extraordinaria para lograrlo. Así que estamos hablando de fenómenos brutalmente energéticos que provienen de otras galaxias. Habría que esperar hasta 2020 para captar por primera vez uno que proviniera de nuestra propia galaxia, emitido por un magnetar. Un magnetar, también llamado magnetoestrella en algunos contextos, es una estrella de neutrones con un campo magnético de intensidad extrema que emite radiación electromagnética de altísima energía. Es claramente un objeto junto al que no querrías estar, y es uno de los objetos celestes más aterradores de todo el universo. Desde 2020 se ha identificado un FRB procedente de nuestra galaxia emitido por un magnetar. Y la hipótesis principal para los FRB que provienen de otras galaxias es precisamente esa, que también son emitidos por magnetares, de la misma manera. Pero nuestra historia no transcurre en 2020. Ocurre antes. Ahora sí, hablemos de los pericios. Un pericio, como ya se mencionó, es algo que se parece de forma engañosa a un FRB, pero es una señal de radio artificial. El primero que se detectó fue en 2001, en el Observatorio de Parkes, en Australia. Pero eso es solo el comienzo de la historia. Primero hay que entender cómo se estudian este tipo de fenómenos. No es algo que pueda observarse a simple vista. Se trata de analizar datos de observaciones realizadas años atrás. Fue así como en 2007. Tras descubrir esa señal que databa de 2001, la astrofísica Sarah Burke hizo exactamente lo que cualquier científico riguroso debe hacer en estas circunstancias. No salió corriendo a alertar a la prensa ni publicó nada en redes sociales anunciando que había encontrado algo extraño. Lo que hizo fue profundizar en los datos para ver si existían otros casos similares, para comprobar, por ejemplo, si ese fenómeno se repetía o no y si lo hacía, si era de forma periódica. Descubre así 16 señales similares, pero que parecen provenir de distintos puntos del cielo observado. Sí, las señales cubren prácticamente toda la zona del cielo captada por el radiotelescopio.
En este punto, la hipótesis más plausible es que estas señales tienen un origen humano y terrestre. Es la explicación más razonable para entender por qué se detectan desde absolutamente todas partes, sin abrir nuevas preguntas sin respuesta. La navaja de Occam. Como siempre, las investigaciones continúan hasta 2015 y también se rastrea el pasado hasta 1998. Entre ese año y 2015 se observan 46 pericios en parques. ¡46! A veces, como el 23 de junio de 1998, se encuentran muchos en el mismo lugar. Ese día se detectaron 16 en el mismo punto, en apenas 7 minutos. El problema, ya lo hemos dicho, es que los FRB tienen clásicamente un origen extragaláctico. Vienen de otras galaxias. Y hay toda una serie de características en los pericios que descartan por completo un origen astronómico. Sin entrar en detalles técnicos, los FRB operan en una longitud de onda muy precisa, mientras que los pericios saltan por múltiples rangos y múltiples haces. Así que, aunque el origen astronómico parece descartado y todo apunta a que no viene del espacio, eso no es suficiente. Hay que explicar qué es exactamente y de dónde proviene. Se comenzaron entonces a medir las posibles interferencias alrededor del radiotelescopio mientras operaba, para ver si surgía algo que el propio instrumento no fuera capaz de detectar. Y fue una decisión acertada, porque se descubrió que cada vez que se captaba un pericio, venía acompañado de una breve señal en una longitud de onda de aproximadamente 2,5 GHz. Y 2,5 GHz está fuera del rango de visión del radiotelescopio. Es algo que el instrumento simplemente no captaba. Es decir, se estaba detectando algo adicional, algo más allá de lo que veía el radiotelescopio. Se barajaron entonces múltiples hipótesis: aviones, rayos en la ionosfera, tormentas eléctricas entre las nubes. Y al final se encontró la respuesta. Siéntense, porque esta es verdaderamente deliciosa. Les va a encantar. Y antes de revelarla, hay que aclarar que toda esta investigación es ciencia seria, que culminó en una publicación científica en junio de 2015, en el volumen 451 del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ahora bien, al analizar en detalle las detecciones, se descubre algo verdaderamente sorprendente, especialmente si uno imagina que la señal viene de otra galaxia. Todas ocurren entre lunes y viernes, y prácticamente nunca antes de las 8 de la mañana ni después de las 8 de la noche. Si alguien todavía pensaba que se trataba de un fenómeno extragaláctico, tendría que explicar por qué ese fenómeno solo ocurre en horario de oficina. Cuando algo sucede exclusivamente durante las horas laborables, la explicación huele a algo muy local. Se formuló una hipótesis que luego fue probada y validada científicamente. Y eso es exactamente lo que justifica la publicación del estudio. La hipótesis era sorprendente. En las instalaciones del Observatorio Parkes, en Australia, en la cocina, había 2 microondas. Y si calentabas tu burrito en uno de esos microondas y, antes de que terminara el temporizador, abrías la puerta. Durante unas pocas milésimas de segundo, el magnetrón del horno microondas seguía emitiendo. Seguía emitiendo una ráfaga de microondas que el radiotelescopio de al lado registraba como una ráfaga de radio rápida. Así de simple. Y en el artículo científico incluso mencionan la marca exacta de los microondas. Increíble. Así que la próxima vez que uses un microondas, espera a que termine el temporizador antes de abrir la puerta. O apágalo tú mismo antes de abrirla. No la abras mientras está en funcionamiento. Aunque sean solo unas milésimas de segundo, no es algo que deba ignorarse. Pensemos en toda la gente que calienta pan en un microondas durante horas, sin siquiera saber que existe un temporizador. Lo ponen, gira, y abren sin hacerse ninguna pregunta. Todo el día frente a ese aparato. Sin duda, deben estar expuestos a muchísimas de esas emisiones. Y recordemos que la ciencia consiste en observar algo, formular una hipótesis que lo explique y luego verificar si esa hipótesis es válida o no. En el artículo se describe cómo, para hacer las pruebas, calentaron cosas en los microondas. A veces dejaban que el temporizador llegara hasta el final, otras veces abrían la puerta antes y observaban lo que captaba el radiotelescopio. Y funcionó. Esta historia es absolutamente fascinante